Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a estudiar un rato en esta noche sobre un tema que a muchos les causa escozor, otros inclusive, siendo cristianos, poco meditan sobre él, pero nos vamos a dar cuenta de que es un tema fundamental, esencial en la doctrina del Señor y en la vida nuestra. Vamos a hablar de la muerte. El tema es el cántico triunfal del cristiano. En la mitología griega se creía que el cisne, cuando iba a morir, cantaba melodiosamente porque iba a ser liberado de ese cuerpo e iba a pasar a una mejor vida. En el caso de nuestro hermano Pablo, sucedió el mismo fenómeno, pero la gran diferencia es de que en el caso de Pablo y el de todo cristiano, eso no es mitología, es verdad. Escuchemos lo que dice Pablo respecto a su futuro, y cuando hablo futuro estoy hablando después de muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primero que todo, habla de su pasado. Cuando dice allí, he peleado la buena batalla. La vida del cristiano es una batalla desde el momento de su conversión. Es una lucha, es llena de dificultades. Aún muchas veces tenemos enemigos dentro de nuestra propia familia, en el círculo laboral. El Señor Jesucristo lo había pronosticado, Él lo había más bien profetizado. En Mateo capítulo 10, versículo 34, había expresado lo siguiente el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 34. Hermano Felipe, por favor. Capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Gracias. Pablo lo había entendido bien. Y Pablo empezó su carrera y sí que tuvo en su camino espada, abrojos, látigos, perseguido de muerte. Pero se arrepiente Pablo en ese momento que está en el umbral de la eternidad, de haber seguido el camino del cristianismo. No, nunca. Al joven Timoteo le había escrito allí en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A Timoteo le recomendaba lo mismo: pelea la buena batalla. Más bien en ese momento de su carrera, de su vida, se había arrepentido de no haber seguido el camino del cristianismo. Se había arrepentido de no haber seguido a Cristo. Si miraba hacia atrás, Pablo en ese momento contemplaba ya en lontananza muchas victorias: Antioquía, Atenas, Troas, Corinto. Esos eran batallas en las que había triunfado. Por eso le llama una buena batalla, porque era una batalla en la que había librado a muchos pecadores de la muerte eterna. Había peleado por su rey, por Dios. ¿Con qué medio? El Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16.
Esa era la espada que él había tomado para ir a conquistar en nombre de su rey, del Señor Jesucristo. Algunos de estos a los que les había predicado, que se habían convertido y ya habían muerto, estarían esperándolo al otro lado, del Hades, para agradecerle lo que había hecho por ellos, para agradecerle seguramente el que les hubiera predicado, el que les hubiera salvado de haber ido al infierno. Te estás disfrutando ahora de la vida eterna. La pregunta para nosotros es esta: ¿hay en nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros, batallas de ese tipo en nuestro pasado? Hemos rescatado a personas del mundo, hemos rescatado a personas de las tinieblas y las hemos ayudado a trasladar al reino de Cristo. No es porque nos falte oportunidades. Oportunidades nos faltan en el mundo para eso a diario. Entonces, ¿qué nos falta? Examinemos, cada uno de nosotros. Inseguridad, pena, temor. Tal vez estoy convencido, pero no convertido. ¿Qué hace falta? El Señor Jesucristo nos ha llamado a una batalla contra el mal. Es una batalla sin cuartel. Pero al final de esta batalla no vamos a sentir pesar, no vamos a quedar en ruinas, no vamos a quedar mal heridos como muchos que entran en la batalla. Todo lo contrario. Por eso Pablo le llama la buena batalla. Esta es una buena batalla. Cuando uno está verdaderamente convertido, a uno le encanta predicar, le encanta llevar el evangelio. Usted se emociona viendo la Biblia y estudiando, a usted se le pasan las horas y va de un tema a otro, y cuando menos piensa es de noche. Es una buena batalla, porque a pesar de que nos cierren puertas, a pesar de que nos insulten, hemos rescatado a muchas personas, y está ese gozo y está la compañía del Espíritu Santo. A Timoteo le escribe, ahí donde estamos, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, lo siguiente: 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es una gran satisfacción pelear por Cristo. Pero de acuerdo a este versículo, Pablo no solamente peleaba por Cristo, por el Evangelio, sino que le dolían todas esas otras personas. Peleó por muchos de ellos. Si lo pensamos bien, nosotros tenemos mucho que agradecerle a ese gran apóstol. ¿En cuántas ocasiones defendió la doctrina? Defendió el Evangelio para que llegara a nosotros. ¿Cómo nosotros lo estamos defendiendo? ¿Cómo estamos influyendo en otros? Tal vez pequeños en nuestra familia. Tal vez hay un sobrino en su casa o un primo que lo admira a usted porque usted es cristiano. Está todavía pequeño o adolescente, y más adelante se va a recordar a ese primo, a ese tío, y eso le va a llevar a creer en el Evangelio. Somos soldados de Cristo, luchadores, intrépidos, generales. Somos capaces de llevar el Evangelio. Yo pienso que si la mayoría de nosotros estuviéramos realmente convencidos, convertidos del Evangelio, a nosotros nos dolería cualquier persona que no lo haya sido, porque sabemos que va a ir al infierno. Y no escatimaríamos esfuerzos ni tiempo para predicar el Evangelio. Creo que nos falta mucho a todos acercarnos más a Dios, acercarnos más a Cristo, tener esa comunión permanente con Él, ese convencimiento para poder ir y predicar y tener victorias como las que tuvo Pablo. Hay muchos cristianos que confunden la iglesia con un hospital. Siempre están enfermos. Así lleven 5, 10, 15 años de convertidos, siempre están pidiendo apoyo, siempre están pidiendo ayuda, siempre tienen dudas. Eso no debe ser así, hermano. Cuando en ese momento deberían de ser alarides, heraldos del Evangelio, empujando a otros. Pero hay que empujarlos todavía después de tantos años. Vuelven las mismas dudas, vuelven los mismos rencores. A esos cristianos se les dificultará mucho entonar ese cántico triunfal en el momento
de partir de aquí. Dice Pablo ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No debe haber cristianos en cuanto a su práctica, a su prédica, mediocres. Debemos de tener esa seguridad, ese poder que da el Evangelio, ese dominio propio, como dice allí, y ese poder de amor. Segundo punto. Dice, he terminado la carrera. El cristianismo es una carrera, es una profesión. Así lo describe los versículos del Espíritu Santo en la Biblia. Si usted comienza una carrera y no la termina, eso es un gran fracaso. Es una gran pérdida de tiempo, de energía, de dinero, de sacrificio. Es una gran pérdida no terminar esa carrera, mucho más la carrera espiritual. El Espíritu Santo en Hebreos capítulo 10 versículo 38 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10 versículo 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Desde que Pablo comenzó la carrera, él tenía determinado dentro de sí terminarla. Ese era el gran anhelo del apóstol Pablo, y lo deja expresado bien en Hechos capítulo 20 versículo 24. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente. Hechos capítulo 20 versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Era la prioridad 1A en Pablo. Estaba dispuesto a sacrificarse, a dar su vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar el Evangelio, de ayudar a muchos a ser salvos. Yo creo, hermanos, que y no estoy equivocado. Nosotros no le damos ni los talones a Pablo. ¿Cómo nos falta? ¿Cómo nos falta a todos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? A sacrificar la vida por el Evangelio, por Cristo. El año pasado hubo en todo el mundo 160,000 muertos por ser cristianos. De acuerdo a las estadísticas, muchos dicen que hubo más muertos el año pasado por profesar el cristianismo que en muchos de los primeros siglos del cristianismo. Hay unos 60 países en el mundo donde está vedado el cristianismo. Si alguno de nosotros nos dijeran, hermano, queremos que vaya, le vamos a patrocinar un viaje a Afganistán, a Pakistán, a parte de la China, a Corea del Norte, a predicar el Evangelio, ¿cuántos de nosotros irían? Y debe ir con su esposa, sabiendo que usted llega al aeropuerto y usted ya es un objetivo militar. El mero hecho de ser cristiano, usted posiblemente no viva más de 2 o 3 días en ese país. Imaginémoslo así, porque así es lo que está hablando Pablo. En aquel entonces él predicaba y la vida de él peligraba todos los días. Primero que todo, era un renegado, porque había renunciado al judaísmo. ¿Cuántos de ellos lo miraban mal? De sus coterráneos. El mismo Gamaliel tal vez hablaría mal de él. Su vida peligraba a cada instante, lo dice él en una de las cartas. Pero estaba dispuesto a sacrificarla. Estaba dispuesto a terminar esa carrera. Y ahora, en este momento, la está terminando. Una carrera de tantos obstáculos. Solo la pueden vivir y terminar con gozo aquellos que la han vivido en comunión permanente con Dios. A los Gálatas les dice en el capítulo 5, versículo 4, lo siguiente. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Hermano Pedro, por favor. La palabra de Dios dice de esta forma:
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias. Así, Pablo terminó su vida glorificando a Dios. Así la terminó el hermano de Juan, Jacob o Santiago, en Hechos 12. Así la terminó Enoc. En Génesis 5 dice que y caminó Enoc con Dios y Dios los llevó. Así la terminó Juan el Bautista. En Hechos capítulo 13 nos damos cuenta de cómo terminó esta carrera Juan el Bautista. En Hechos capítulo 13 versículo 25 dice la palabra del Señor. De Hechos capítulo 13 versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Así la terminaron muchos otros, así la terminaron muchos que fueron sacrificados en la hoguera en los primeros siglos del cristianismo. Marco, ¿cómo la vamos a terminar nosotros? A veces demostramos mucha inmadurez. Si por algún asunto pequeño en la iglesia o con un hermano me retiro, me ausento durante meses, ¿cómo voy a terminar esa carrera? Me está faltando mucha madurez. ¿Cómo la terminaremos cada uno de nosotros? Pienso que para un predicador, un pastor, un evangelista, y en general para todo cristiano, predicando el evangelio sería una buena forma de terminar. Usted tal vez tocando en una casa para llevar el plan de salvación a una persona y que muera ahí dándole el plan de salvación, o tal vez predicando desde el culto, pero sobre todo guardando la fe, viviendo en santidad como vivieron estos hombres. He guardado la fe. La fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe fue la que guardó? La recibida por el Señor Jesucristo. Ninguna otra fe. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. La fe recibida de Él, porque Pablo tuvo revelaciones de parte del Señor Jesucristo. Se le presentó en varias ocasiones y le dio instrucciones. La fe de la cual habla Judas capítulo 3, la fe que fue dada una vez a los santos. Ese es el Evangelio. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor en el versículo 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Observemos bien en este versículo, se está hablando de obedecían a la fe como un objeto. La fe, el Evangelio, la doctrina del Señor Jesucristo. Esa es la fe, la que habla de Efesios, una sola fe. La fe dada por el Señor Jesucristo, no una fe variable, no una fe de acuerdo al capricho de los hombres o al momento en que se esté viviendo en el mundo. Esa fe de la que habla Pablo y la que guardó él es la fe en la palabra del Señor, es la confianza en la palabra de Cristo. Cuando Cristo tomó posesión de Pablo, él comenzó esa carrera de fe y corría continuamente, y esa fe la esparcía, la declaraba a todas partes donde iba. Y él quería terminar esa carrera guardando la fe, era su principal propósito. Y al final declara triunfalmente: he guardado la fe, la he conservado, no la negocié, no la torcí, no me vendí. Y guardó la fe a pesar de hermanos que tal vez predicaban doctrinas más razonables, entre comillas. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, nombra a dos personajes que estaban causando división allí en la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18.
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estos se habían desviado de la fe y querían trastornar la fe de algunos otros. Hoy en día, ¿cuántos? Algunos por ignorancia, otros a propósito. Quieren desviar la fe de muchos en el mundo. Negocian con ellos, negocian con la piedad. Pablo no negoció la fe. En la carta a los Gálatas, del capítulo 2, escribe lo siguiente: Gálatas, capítulo 2, versículos 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo conservó la fe. Pablo conservó el Evangelio puro y sin mácula. No accedió ni por un momento a predicar otra doctrina. Así como Pablo guardó la fe hasta el día de su muerte, así le debemos guardar nosotros. Hay cosas en el Evangelio, hay aspectos de la fe que nos chocan. ¿Y qué tal que no? El Evangelio es para eso, para amonestar. Pero tenemos que obedecer. ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? Lo dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. El propósito, la meta, la finalidad de nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer desde el 8. Hablando del Señor Jesucristo, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la importancia de guardar la fe verdadera. Porque si guardo la fe verdadera, el Evangelio, va a ser salva mi alma. Si no guardo la fe, si estoy practicando otra fe, que no hay otra, como dice Pablo en los Gálatas, no voy a obtener la salvación de mi alma. La fe del pueblo cristiano gira en torno a la resurrección de Cristo. Si no hubiera habido resurrección, nosotros no estaríamos aquí esta noche. El pueblo cristiano no se congregaría cada domingo. La resurrección es el eje central sobre el que gira nuestra fe. Ese es el fin, el propósito de nuestra fe. Ahora Pablo habla de su presente. El final de la vida de toda persona es muy triste. Así muera en una mansión o así muera en la calle. Pero para el que va a morir, lo importante no es lo exterior, sino lo interior. Tal vez ustedes han dado cuenta de familiares o personajes que han muerto llenos de temor, de dolor, de miedo. Pablo no sentía ese temor, Pablo no sentía ese miedo. ¿Qué sentía Pablo en ese momento? ¿De qué habla? Segunda de Timoteo, el pasaje que nos sirve de base, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Eso significa ser ofrecido. Lo que está diciendo allí es que él suponía que la sangre de él iba a ser derramada, posiblemente iba a ser decapitado, y eso es lo que está diciendo allí cuando dice, está hablando de ser ofrecido. En conclusión, eso significa verter la sangre de uno sobre algo. Se usaba en el Antiguo Testamento. Toda ofrenda debía de llevar un hin o medio hin
de vida. Es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Qué les había escrito a los filipenses respecto a este tema? Filipenses capítulo 2, versículo 17 había dicho: y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí Pablo está diciendo: qué privilegio ser puesto sobre el altar de los sacrificios y ser sacrificado. A los filipenses les está diciendo, que también en ese momento estaban encarcelados, que para él sería un honor, un privilegio morir por el evangelio, porque había llevado la salvación a muchos. Era un privilegio para Pablo que lo pusieran sobre una piedra y le decapitaran en el nombre del Señor. Dice: mi partida. Y es una expresión muy bonita para hablar de la muerte, como si se tratara de un viaje de placer o de negocio. Mañana parto para acá. Creo que se trata de mi partida. Iba a cambiar de estuche, nada más. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre en muchos de los pasajes encontramos, cuando los apóstoles hablan de la muerte, no hablan del fin de todo, o como vulgarmente se habla hoy en día, porque los malos. No, Pablo está hablando aquí de mi partida. Pedro, por ejemplo, dice: el Señor me ha dicho que debo abandonar el cuerpo. Pablo también dice en Corintios: aunque este hombre exterior se deteriora, hay un tabernáculo interior que se renueva cada día. Hablan de la muerte en forma tranquila, en forma de placer. No que el cristiano se vaya a procurar la muerte, pero el cristiano no debe tener miedo de la muerte. Y les voy a decir algo. Tal vez a muchos les va a llamar la atención, pero piénsenlo que es así. Una muestra de inmadurez cristiana es temerle a la muerte. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Piénsenlo bien. Una muestra de inmadurez cristiana es que usted le tema a la muerte. Le falta a usted madurar. Si usted le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque después de la muerte vendrá el descanso eterno. Su futuro. Esta es la mejor parte. Me está guardada la corona de justicia. Ahora está afirmando esta frase: me está guardada la corona de justicia. Qué impresionante seguridad. ¿De dónde sacó Pablo esa seguridad? ¿Cómo sabía él? ¿Cómo estaba seguro de esto? No venía inculcada esta seguridad por maestros religiosos, porque él había dejado el judaísmo y se había unido a algo que muchos llamaban herejías, que para muchos era una secta. Pues esa seguridad le viene solo de la revelación, de nuevo, que obtuvo de parte del Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 2 al 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Hermano Alberto Paneso, por favor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Gracias. Si a mí me preguntaran que con una sola palabra definiera por qué yo creo en la resurrección, yo contestaría con una palabra: Pablo. Porque usted conoció la vida de Pablo, un judío que, según los expertos, era un hombre que estaba calificando para ser sumo sacerdote en aquel entonces. Al parecer era de una familia acomodada, y pierde todo eso, deja todo eso atrás. Dice que se atreve a decir que el judaísmo para él fue basura, que era escoria,
que tenía todo eso por basura, aún los bienes materiales, tal vez la fama que tenía, solo por conocer a Cristo. Hermanos, solo tiene que haber una razón. Él estaba absolutamente convencido de la resurrección de los muertos, y esa convicción le venía o le vino por revelación del mismo Señor Jesucristo. Había sido un judío declarado enemigo del cristianismo, y de un momento a otro, de un día para otro, más bien en 3 días, resulta defendiendo lo que él antes combatía, lo que 3 días antes combatía. Solo puede haber esa explicación para eso. Así que Pablo no podía tener la seguridad tan impresionante que dice aquí: me está guardada la corona de justicia, sin haberla recibido, esa promesa de los labios del propio Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 22, versículos 12 al 15, cuando él está relatando en una de las muchas ocasiones su conversión. Dice lo siguiente: Hechos capítulo 22, versículos 12 al 15. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, para que lo veas y oigas su voz. Y se cumple ahí mismo en Hechos capítulo 26, versículo 16, dice la palabra del Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Le está hablando el Señor Jesucristo. A Pablo el Señor Jesucristo se le apareció varias veces y le habló. De ahí venía esa seguridad, y esa seguridad tiene que ser transmitida a nosotros. Nosotros debemos tener esa seguridad de la vida eterna. Si usted está andando conforme a los principios de Jesucristo, usted no tiene por qué tener ningún temor de ir al infierno. Esa corona la dará el propio Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa corona de vida, esa corona de la vida eterna, solo la van a recibir aquellos que le han servido al Señor con lealtad y con honestidad. Aquí está diciendo, es de la corona que está hablando Pablo, de esta misma corona, la corona de la vida. Estaba seguro de que le iba a recibir. Nosotros tenemos que tener también esa seguridad. Dice más allí, Pablo dice: en aquel día. ¿Cuál día? ¿Qué día le recibe la corona? El día del juicio. Ahora él está aquí haciendo una comparación de los Juegos Olímpicos, cuando se recibía la corona de laureles. El atleta tenía que subir y recibirla de aquel que la daba, generalmente el emperador. Pablo está diciendo aquí: no puede haber corona sin entrada al palacio. Él tenía las dos: tenía la corona y tenía la entrada al palacio, al cielo. Él había vivido una fe cristiana tal que estaba seguro que el veredicto de Dios solo podía, de aquel Dios juez justo, solo podía ser favorable a él. ¿Podemos afirmar nosotros lo mismo si esta noche morimos? Que ese veredicto del juez justo va a ser favorable para mí. Por último, su amorosa advertencia.
para todos los que aman su venida. Pablo no se contentaba con que únicamente recibiera la corona, con que él únicamente tuviera entrada al palacio. Él se emocionaba que muchos más compartieran ese privilegio, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando está aquí hablando de amar su venida, está involucrando de nuevo el tema de la muerte. ¿Cuántos de nosotros amamos la muerte? La amamos en el buen sentido, ¿sí? No es que no la vayamos a procurar, porque estaríamos violando el mandamiento de Dios. Así pues que es apenas lógico que quien ama su venida va a ser salvo por Cristo. No temerá su encuentro, sabe que sus pecados han sido perdonados. Ahora, si usted anda practicando algún pecado, debe tener temor, que Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero en este caso, si usted no lo está haciendo, usted no tiene que tener ningún temor, porque sus pecados han sido perdonados. Y si Dios ha cumplido todo lo que cumplió en el Antiguo Testamento, tenga la absoluta seguridad de que va a cumplir todo lo que ha prometido en el Nuevo Testamento. Si usted ama la venida de Cristo, será un cristiano que trabaja constantemente para que el número de los redimidos sea completado. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice este hombre inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Si usted ama la venida de Cristo, vivirá de una forma irreprochable, para que sea hallado sin mancha el día de su venida. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 10. Hermano Pedro, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Si usted ama la venida del Señor Jesucristo, no temerá a la muerte. ¿Por qué? Porque es el único medio posible de unirse a Él. No hay ningún otro. Es como aquella señora que perdió a su hijo hace 30 años y con estas campañas de televisión que hacen lo encuentra, pero resulta que el hijo está en Europa. Ella siente una emoción grandísima, siente un amor inmenso por su hijo. 30 años lo hacía perdido, muerto, y le ofrecen llevarla a Europa para que vea a su hijo, para que se encuentre con él y para que sigan viviendo juntos. Y esa señora se pone a pensar y a temer, porque le dicen que se tiene que montar 12 horas en un avión y debe pasar 10 de ellas sobre el Atlántico, y siente temor. ¿Dónde está el amor? ¿Cuál es el amor hacia su hijo? Ese amor debe combatir ese temor. Si usted ama a Jesús, si usted ama su venida, ¿usted cómo es que le va a temer a la muerte? Repito, si es el único medio de unirse a Él. Por eso es una muestra de inmadurez en un cristiano el temer a la muerte. En todos el mundo, en los cementerios, en la mayoría de ellos, pienso yo que del 90% de ellos, el epitafio en las tumbas es algo así: aquí yace fulano de tal, aquí está fulano de tal, aquí reposan los restos de fulano de tal. Pero qué diferente, hermanos, es el epitafio en la tumba de Cristo. No está escrito en letras de oro, ni está grabado en mármol. Es dicho por boca de un ángel, y es totalmente lo opuesto a todos los otros. Dice: aquí no está. Lucas 24:6. Eso significa resurrección. Eso significa descanso. Eso significa salvación. Como conclusión podemos decir
Qué gran mensaje de amor fraternal y de consuelo el que nos está dando Pablo en estos momentos de su vida. No está pensando en él. Tiene un pie aquí, como decimos nosotros, y el otro al otro lado. Está en ese momento en el umbral de la muerte, de la eternidad. Pero su pensamiento es hacia todos los demás. Es como si nos estuviera diciendo a nosotros, este grupo de cristianos que estamos aquí en esta noche. Él nos ve como siguiéndole en la carrera y nos dice: ustedes que están allá, luchen, trabajen, soporten, sigan hasta el fin, que finalmente todos nosotros nos vamos a encontrar en el cielo para recibir lo que el Señor Jesucristo ha prometido, la vida eterna. Que Dios nos conceda a todos nosotros llegar a alcanzarlo, y que la paz de Dios esté con todos nosotros. Amén.